Si vos estabas pensando en ir a Europa en temporada alta, yo no fui, pero lo que es bueno, si vos te casaste o estás en pareja con un señor de la corporación de acá de Argentina, al menos de Buenos Aires, de las compañías que trabajan ahí en Alem o en Puerto Madero, lo que podés hacer es hacerles caso a los cierres de esas mega compañías que son multinacionales, sobre todo cuando reportan primariamente para Estados Unidos e irte en temporada baja. Cuando vos te vas en temporada baja en una compañía multinacional, eso es sistemáticamente, desde el 2018 para el mes de abril, más bien marzo o abril. ¿Por qué? Porque los cierres para las compañías y el calendario que maneja, así como un colegio maneja, un colegio inglés maneja vacaciones o un colegio de Estados Unidos maneja vacaciones de verano y de invierno para la primaria, secundaria, por tanto para su familia, con fechas específicas. A mí no me pasó en el New Model International School, vacacionaba como cualquier vecino y me fui a Bariloche como cualquier vecino en mi secundaria, y en mi primaria me fui a La Falda como cualquier vecino de egresaditos. ¿Sí? No me fui ni a Cancún, no me fui ni a Estados Unidos ni a ningún lado raro. Entonces, como Europa yo ya conocía de temporada baja en el mes de marzo, también conocí muchas más veces porque viajaba o por trabajo mío o de mi cónyuge o por familia, que ambos, digo, las dos situaciones vivían en España. Yo recién cuando viajo como ciudadana, también lo hago en temporada baja, porque estaba en nupcias con un señor que trabaja para una multinacional con, bueno, con todo su contacto con su familia política, con, digamos, su ex familia política, porque la familia política actual de ese momento vivía en España. Para lo cual le fue muy conveniente tanto al señor como a la empresa que yo finalmente terminara de tramitar la ciudadanía, motivo por el cual lo invité a mi viaje de novia todavía para el mes de marzo, que en realidad era un viaje obligado, sí o sí, con la escribanía que yo decidiera, que era justo un señor Feliu de la ciudad de Barcelona, que se me ocurrió elegir después de años y años enteros de tener familia con mi apellido viviendo en Europa sin ser reconocida mi nacionalidad por sobre y por contra todas mis familias. Todas mis familias con mi mismo apellido, sea con acento o sin acento, y todos mis familiares que provenían de mi apellido, que venía del Esther Sananes. Todos los familiares reconocidos con la ciudadanía española ya vivían hace más de 10, 11, 15 años. A mí me hicieron lío posiblemente por estar de novia con un señor que era un supuesto sefardí, porque Ruiz parece que figuraba, pero con un apellido compuesto, que no era realmente compuesto. En realidad era el segundo nombre de la abuela. Perdón, era el apellido de la abuela. ¿De qué abuela? De la mamá del padre que estaba fallecido, es decir, de mi suegro que nunca conocí porque falleció a sus 20 años. Eran personas del Club San Carlos del rugby. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando vos tenés una familia política por detrás de apellido español, vaya uno a saber de qué apellido, que además yo sé, pero digo, no me destiné en googlear, tenés una compañía que los ampara. Una compañía que además mantiene una supuesta bigamia con beneficios que la compañía tiene, porque viste cómo son las obras sociales, y yo como ya había tenido un matrimonio y ya había estado en OSDE gracias a ese matrimonio, y gracias por supuesto a compañías también que reportaban a los Estados Unidos, bueno, genial, sabía muy bien a lo que me atenía con OSDE, por eso cuando después como monotributista lo tuve que elegir en un régimen de monotributo que ya no existe más, lo elegí porque OSDE era el que yo tenía por el trabajo de mi primer esposo, que en realidad mi primer esposo o marido era un señor que era novio en ese momento mío, era novio concubino, bajo una ley que lo hubiera puesto preso a él. Pero bueno, lo dejé pasar. Motivo aparte, al segundo, lamentablemente le pasó al revés. Y bueno, lamentablemente él no podía, por esa ley, que no era la nuestra, eh, separarse cómodamente de su señora. Cuando eso te pase, ten mucho cuidado con la familia política de la señora, las excusas de la señora y sobre todo las excusas del señor, que es con quien vos te vas a casar en segundas nupcias, porque hasta el día de hoy yo ya
habiendo pedido la separación hace muchísimos años y el señor no la quería efectuar, finalmente la pedí de nuevo con un poquitito más de contundencia, el señor seguía sin creerme, le di un mes porque todavía quería volver y acceder a cosas que él no quería acceder antes y finalmente perdido por perdido me declaró absolutamente la guerra como me la había declarado mi suegra, a la cual yo ayudé a elegir el ataúd y hacer todos los ritos para que pueda tener un lugar en lo que sería la tumba del bisabuelo de mi ex marido, o en realidad, bueno, de mi ex algo, porque en realidad pareciera que la que no quería separarse y que considera que es la mujer y la esposa es la señora, digamos, que bueno, que tiene los beneficios a la cual yo también le pagué beneficios. Eso son situaciones de bigamia amparadas por la obra social de OSDE, que son de empresarios, a la cual yo, vuelvo a decir, elegí en un régimen de monotributo hace 1000 años, nunca más la tuve. De hecho, pagué y yo estaba pagando mi obra social a Valian, que en realidad era Sama, que en realidad era Casalud, ya no me acuerdo en qué época, cuando lo conocí a este señor y la tuve y la pagaba. Y cuando no podía pagarla me ayudaba mi madre. Con lo cual, nunca tuve el menor problema ni con las tarjetas de crédito extensiones, que me quedé con la de mi primer ex marido toda la vida de lo que era el Bank Boston, y mucho menos con el ICBC, que me hicieron un lío realmente totalmente injustificado, producto de alguna comunicación con el Santander Río, del cual este señor y su señora y toda la gente que lo había recomendado como un sujeto supuestamente libre, bueno, se equivocó. Lamentablemente se equivocaron. Tanto los amigos del sujeto, la compañía del sujeto. Así que si te pasa que tenés una persona que además es odiada, ¿sí? Es odiada y le tienen miedo por el puesto que tiene, que yo digo, nunca pensé que un contador puede tener un puesto que sea odiado, pero además por los bancos, por las tercerizadas que usan estas compañías, que te vuelvo a decir, son empresas como Deloitte, como Ernst Young, que no sé si existe ahora, pero yo conozco gente de la primera hora de ahí hace 1000 años, o como Hidalgo y Asociados, a los que les mandé mi currículum cuando recién me recibí a mano todavía, lo llevé, digamos, a un montón de personas. ¿Quién más? Gente, bueno, tanta gente que le acerqué mi currículum a la ley de donde provenían estos señores, este señor contador con su señora, todavía sin resolver su vinculación afectiva y económica, donde hay una compañía que lo avala. La compañía es Oxbow. Yo ya avisé al señor Gonzalo de Recursos Humanos que tiene sede en La Plata, pero es lo mismo, es una compañía que tiene sede en La Plata como cualquiera, la planta en La Plata y en Capital, las oficinas las tiene, las sigue teniendo, han trabajado en este lugar. En este lugar han trabajado toda la pandemia gracias a mi Fivertel, digo, al personal. Y además le hemos velado también en este lugar casi porque, bueno, fue en otro alquiler que resultó ser una estafa tremenda, todavía no resuelta, pero bueno, una obviedad de estafa en Pacheco de Melo 2067, un departamento viejo, bueno, ese es otro asunto. Pero digo, como para resumir, si vos tenés, ¿sí?, que viajar a Europa y sos la mujer o la esposa supuesta, porque creías que lo eras, pero hay toda una mentira previa de 7 años previos, con la connivencia de una compañía entera, de un servicio de consultoría psicológica para presentar personas, es decir, que venía recomendada por una supuesta íntima que trabajaba en el Banco Santander Río. Esta gente trabaja yo no sabía porque nunca salí con una persona de este tipo de corporación donde acuden a think tanks, donde acuden, por ejemplo, a fiestas de Deloitte bueno, tantas, por ejemplo, Thomson Reuters, donde estuvo, por ejemplo, este sujeto antes de conocerme había estado en Egan, donde casualmente una prima mía vive y vivía, y yo no fui nunca a Estados Unidos, no lo conozco, y donde casualmente el año pasado, pobre, se suicidó, me llegó así de la nada un balde de agua fría mientras yo estaba grabando mi disco, motivo por el cual lo cancelé porque realmente volví a grabarlo, pero me pareció que me daba muchísima tristeza que un señor se haya matado, que había trabajado en Thomson Reuters y se mató, no sé, yo no pude, yo realmente le pasé, yo estaba en el marco, por supuesto, de rogar por la separación y no había manera, todo, por supuesto, la carga invertida, diciendo que yo era la violenta o diciendo que yo era la mala o diciendo todas cosas que la señora Paula, que es la señora de este señor, y toda su compañía conocían muy bien, solo que yo no. Y bueno, ahí es que cuando hay una tóxica, los señores se violentan mucho, por muchos años, 2, 3, 4 años, y al quinto hay digamos, un estudio de abogados que avala a la señora, no al señor. Y los amigos avalan a la señora, no al señor.
Entonces el señor no tiene más que otra que duelar sus irresoluciones, digamos, su padre de los 20 o su señora madre, conmigo, que por suerte le hemos velado, hemos resuelto el problema, está en la tumba de Lorenzo Ruiz, cosa que no le corresponde, pero no importa porque ya le habían sus familiares, que eran íntimos evidentemente de la familia de su señora primera, porque además eran testigos y todo, le han encontrado, por suerte, así que he trabajado de elegir ataúdes, de asegurarme de que tuviera, digo, de ir a todos los familiares que el señor no conocía, de desmantelar una casa donde ni el señor quería entrar ni a los cuartos, de recomendarle absolutamente todos mis empleados para obra, con lo que eso sale, ¿no? Un empleado de confianza que dejes, te vayas al laburo y vuelvas y te tenga todo listo, de ir a elegir las cosas, palabras, y en el medio, por supuesto, un señor en un estado mental que, según me dijo hace 2 o 3 meses, a él el laburo le es cable a tierra, por supuesto. A mí también el laburo me es cable a tierra y eso lamentablemente no fue parejo en el marco de la separación y también en el marco de efectuada la firma del divorcio. Cuando te sucede eso, mi querida, lo que tenés que hacer es fijarte quiénes son los abogados de la señora, que realmente fue una genialidad y hasta el señor firmó en su contra. Pero además, ¿quién es la señora? Te digo porque yo padezco violencia sin parar con respecto a la gente que pasea perros, porque además la señora había adoptado un perro que yo le cuidé y hasta en este lugar vivió toda la pandemia, se enfermó y en el otro lugar, y yo fui la primera que no paré de mover cielo y tierra para que sea tratada con cardiólogas, con veterinarias, etc. Después que se desdibuje la situación, porque hay una compañía internacional que no quiere dar el brazo a torcer y no quiere asumir la verdad, no es mi tema. Si vas a ir a España, a Francia, por ejemplo, yo fui a Austria, fui a República Checa, fui a Andalucía, Islas Baleares, hice toda España digamos, ahí en el sur bastante España, con bastantes peligros, corriendo muchos riesgos realmente en temporada baja, muchísimos riesgos, y además con el corazón en la boca, porque en general, tanto en París, como fue la luna de miel que llovió los 15 días, como también en Niza, digamos que llovió todos los días, y también en la temporada baja de marzo y abril, que son las únicas fechas que el señor podía viajar, porque los que viajan en temporada alta son los jefes o son los empleados del señor y las empleadas que trabajan en La Plata y trabajan en Capital Federal, es decir, que están a cargo del señor. ¿Que quién es el señor? El señor supuestamente que estaba libre afectivamente y que estaba libre de manera civil, cosa que es un cuestionamiento tan grave que hasta el abogado de común acuerdo, que yo ya le dije que sí porque realmente era una barbaridad lo que yo estaba escuchando, el tamaño delirio de la versión de la ley nueva del señor en cuestión, le dije que sí porque realmente con dos locos, digamos, si hay un abogado y un señor que yo estando de acuerdo se borran y no quieren conversar ni siquiera en febrero, siendo que ya había pasado casi un año del pedido como más intenso, porque cuando uno le dice, mirá, si estás tan cansado tenés que tomar la decisión y no lo toma, ya es un pedido de divorcio. Cuando el señor está muy mal de la cabeza, en muy mal estado y se le muere todo el mundo, el perro, el suegro, una intenta hasta el final, cuando ya el límite se ha movido tanto como para que todos sus amigos, todo su entorno lo apañe, hay que ir más arriba, mi querida. ¿Sí? Así que fíjate, Oxbow Copetro, yo ya llamé al señor Gonzalo de Recursos Humanos y evidentemente ellos estaban amando y querían que el señor Ruiz Barlet siga con su ex pareja. Como la ex pareja que quiso estar 3 o 4 años hasta que, según la versión dicen, hubo que ofrecerle un montón de facilidades, dinero, comodidades, casas, mensualidades y hasta prepaga que por supuesto yo misma le pagué en el marco del vínculo ya realizado. Y vi cómo es más, la bajamos de plan de 4 días a 3 días cuando yo ya finalmente supuestamente accedía a algún beneficio de estar casada, que realmente económicamente no solo no fue un beneficio estar casada, sino que me estafaron sin parar. Y lo puedo demostrar. Digo para que si a vos te importa realmente nada más que tu dinero, no te comprometas afectivamente con señores que se hayan casado con argentinas y mucho menos en un marco corporativo. Esa experiencia yo no la tenía, sobre todo porque cuando me casé el señor era soltero, había dejado una chica en el altar pero no había firmado.
Si bien era otra ley, no había firmado. Tuve otros problemas, pero ese no lo tuve. Ahora, este segundo matrimonio ya venía con una señora en la ilegalidad y nadie me lo avisó, ni a mí ni a mis testigos, que son mi mamá y mi hermana. Por eso somos personas estafadas por estas familias y por estas compañías. Que no te pase, querida. Abrazos, saluditos.